Bienvenida a todas las personas a la presentación de Calaveritas Abiertas que organiza el equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en conjunto con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es un placer contar con su presencia en el patio de la Fundación de la Universidad del Claustro de Sor Juana por los canales de transmisión del claustro y también del Info de la Ciudad de México. Nos acompañan en el Presidium María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. También nos acompaña la doctora Azucena Palavicini, directora del Colegio de Filosofía y Escritura Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana. La maestra Georgina Carvajal Valencia, coordinadora de programas de rectoría de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Alexa Moreno Buendía, coordinadora y editora de la revista Isla de Vapor. E Iracema Hernández como la Catrina. A continuación, María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, nos dirigirá un mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentas de estar aquí en la Universidad del Claustro de Sor Juana, muy agradecida con la rectora Carmen López Portillo y con el Consejo Universitario por colaborar en esta presentación de Calaveritas Abiertas del equipo de Estado Abierto del Garante de Transparencia de la Ciudad de México. Sobre todo agradecer el albergarnos aquí porque tienen un trabajo muy importante en materia de cultura, de derechos humanos, de cultura de la legalidad y por supuesto también de creatividad. Y es para nosotras, estamos muy honradas, sobre todo para celebrar también una festividad increíble en México que es justo el Día de Muertos. Para nosotras haber iniciado este proceso de poder difundir el derecho a saber, el acceso a la información, la transparencia, la inclusión, los derechos humanos a través de el generar, escribir, inspirarnos en calaveritas literarias, fue para nosotras muy interesante en un proceso que inició desde el 2020. Nos parecía muy relevante poder tener una posibilidad de visibilizar, de difundir con herramientas bien diferentes de comunicación y sobre todo de tejido social este tipo de temas. Sobre todo también en esta parte de inspirarnos desde el ambiente, desde las instituciones públicas para poder hablar sobre la necesidad de cómo nos puede cambiar la información en un requerimiento muy inmediato de información para solventar la salud, para ejercer quizá el derecho a la educación, para poder reducir vulnerabilidades en esta materia con acceso a la información. Y me gustaría citar sobre todo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde refieren que la cultura contribuye en todo el espectro de las políticas públicas y el reconocimiento de este aporte la convierte en un proceso de ser facilitadora para dar forma a las diversas vías para lograr el desarrollo sostenible. Es decir, la cultura de ninguna manera nos es ajena y es más, va vinculada incluso con el desarrollo económico de un país y de comunidades y de regiones. Entonces, para nosotras desde Estado Abierto del Info de la Ciudad de México es muy relevante poder tener este subrayado. Y finalmente, pues también estar muy honrada con mujeres sumamente comprometidas, preparadas, creativas y con nuestra Catrina de compartir estos momentos. Muy agradecida con Azucena Palavicini, directora del Colegio de Filosofía y Escritura Creativa de esta casa de estudios, también con Georgina Carvajal, coordinadora de programas de rectoría,
Alexa Moreno, quien coordina y edita la revista para niñas Isla de Vapor, y como referí, la Catrina, que la verdad es que siempre verla en estas fechas tan memorables, que nos ayude a recordar la relevancia de la transición de la vida, de lo efímero que es, y por ende también del aprovechamiento con creatividad, con diversión, con alegría, y eso va de la mano de cómo funcionamos en las instituciones públicas para lograr permear gota a gota las distintas culturas de transparencia, de acceso a la información, de apertura institucional. Así que nuevamente muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, comisionada, por su mensaje. Y ahora invitamos a la doctora Azucena Palavicini, directora del Colegio de Filosofía y Escritura Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana, quien nos brindará también un mensaje. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, sean todas, todos y todes bienvenidos a este espacio de presentación de Calaveritas Abiertas de las ediciones 2020, 2021 y 2022 que organiza el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En especial me gustaría agradecer a María del Carmen Nava Polina, quien es comisionada y ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, pero sobre todo también a su equipo. Me parece que que es un ejercicio sumamente creativo, como ya bien lo mencionaba la comisionada, pues nos abre la puerta a una serie de reflexiones. En primer lugar, pues bueno, ¿no? Contar que como representante también de la comunidad universitaria, a lo que le agradezco, del claustro, pues nos sentimos muy honrados y honradas de que nos hayan elegido como una sede de este evento, donde no solamente estamos festejando y reconociendo tradiciones mexicanas, una, yo creo, de las más queridas, sino que al mismo tiempo pues se vuelven un pretexto para hablar de los derechos humanos y el derecho a la información, y bueno, pues al mismo tiempo nos ponen a reflexionar sobre aquello que podría pensar incluso el mismo Hegel como el espíritu de la época, ¿no? A la hora de estar pensando en el tema del arte, a la hora de estar pensando en esta serie de expresiones que son sumamente creativas, tenemos que tener en mente que somos hijos, hijas e hijes de nuestro tiempo, y ello implica también la serie de problemáticas, retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y muchos de ellos tendrán que ver con la enunciación, la articulación de una serie de realidades, de identidades e incluso pues de vínculos que de alguna u otra manera en su momento desaparecieron. Hoy en día, que además de todo, pues bueno, se está haciendo y se está generando otro tipo de cultura, podemos aprovechar esta síntesis, perdónenme que estoy muy hegeliana hoy, pero me parece que podemos aprovechar esta maravillosa síntesis entre el pasado y lo contemporáneo justo para hablar de estos temas, dialogar y organizar todavía lo que nos queda por organizar, ¿no? Tenemos frente a nosotros un mundo de posibilidades desde las nuevas uniones, las nuevas maneras de relacionarse, los nuevos modos, por supuesto, de rendición de cuentas, de acceso a la información, incluso, ¿no? Pues las nuevas comunidades digitales, cómo es que ellas pueden empezar a trabajar también, ¿no? Con temas tanto estructurales como sociales, y sobre todo pues pensar también en que estas narrativas, estos relatos atraviesan también estos espacios universitarios, tal vez desde otro talante, uno quizás a veces un poco más serio, pero que por el otro lado nos invita también por el otro a expresarnos, ¿no? Ya sea por medio de la creatividad y la originalidad en términos de escritura creativa, pero también por el otro lado hablar y reflexionar sobre aquellas problemáticas, ¿no? Ya sea desde derechos o desde derechos humanos, incluso pienso también, ¿no? En temas de acceso a la información, sobre todo en términos de salud, y cómo eso incluso psicológicamente, ¿no? Pensando en nuestra querida Facultad de Psicología, puede hacer la diferencia, ¿no? Y sí es una diferencia de vida o muerte que, bueno, pues si bien hoy la abrazamos con mucha alegría y con mucho gusto, también es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Cómo se vive, cómo se nace hoy, cómo se muere hoy, cómo terminamos con nuestra existencia el día de hoy, y bueno, ¿qué es todo esto que implica, ¿no? Desde dónde estamos informadas, informados y informadas, y sobre todo, pues nuestros derechos como tal, ¿qué es lo que nos invita a reflexionar? No solamente de aquello a lo que estamos como acostumbrados o creemos que tenemos acceso, que mucha gente puede llegar a llamarle privilegio, también por el otro lado, ¿qué es aquello por lo que
queremos luchar, ¿no? Queremos que nadie se quede atrás, como bien puede decirse por ahí, y cómo es que estamos dispuestas, dispuestos y dispuestes, ¿no? A través de nuestro ejercicio profesional y sobre todo desde las aulas, ¿no? A volver realidad aquellas exigencias, algunas veces demandas y sobre todo articulaciones de estas diversas cuestiones que hoy se presentan y que, bueno, pues se dan a lo largo de estas bellísimas calabritas. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y sobre todo por su trabajo. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y bueno, pues adelante. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctora Palalvicini. Y a continuación, la maestra Georgina Carvajal, coordinadora de programas de Rectoría de la Universidad del Claustro de Sor Juana, expondrá reflexiones sobre cómo a través de la cultura popular se pueden impulsar derechos humanos. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Y yo traigo una breve reflexión y yo me atreví por ahí además a armar una breve calaverita, donde por ahí van a aparecer, muy a la antigua usanza de el periodo de Sor Juana, justo del barroco, en donde personifiqué a la verdad se va a convertir por ahí en amiga de la muerte. Entonces, bueno, pues nada más quisiera leerles rápido algunas reflexiones. A mí me interesan las calaveritas en su papel de patrimonio cultural. Yo trabajo sobre todo el tema de los patrimonios y me parece muy importante recuperar esta noción. Entonces, bueno, lo que queda en la memoria se parece más a la imagen que se recompone como ritmo de sonsonete en versos reconstruidos para evidenciar lo poco que cambiamos y lo mucho que creemos movernos. Baile en ronda que experimenta nuestra impresión y la ficcionalidad del tiempo. Así, las calaveritas van más allá de su aparente irreverencia hacia la muerte. Estas rimas ingeniosas y satíricas son una expresión literaria profundamente arraigada en la cultura mexicana, capaz de recuperar la memoria tradicional, abordar temas contemporáneos y actuar como un patrimonio cultural invaluable, así como una ventana a las voces populares que reflexionan sobre las encarnaduras materiales sociohistóricas que nos configuran. Las calaveritas siembran sus raíces en el cempasúchil y el ritual prehispánico del maíz y se cosechan en el periodo colonial. Estas composiciones poéticas personifican la muerte de una manera que a menudo es humorística y alegre, lo que ayuda a disminuir el miedo a lo inevitable y a mantener viva la tradición del Día de Muertos. Al hacerlo, las calaveritas literarias contribuyen a la recuperación de la memoria personal que honra a los seres queridos fallecidos y preserva las costumbres y creencias ancestrales. Mundo íntimo que no se despoja de su identidad colectiva. Las calaveritas también sirven como un medio para recuperar las voces populares, permitiendo que personas de diferentes ámbitos expresen sus pensamientos y opiniones a través de la sátira y la creatividad. Pueden abordar temas profundos de manera accesible y entretenida, estimulando la reflexión crítica en la sociedad. Esta capacidad de involucrar a la población en diálogos significativos es un testimonio de su riqueza y su importancia cultural. Y por eso me parece tan importante el trabajo que han hecho durante estos 3 años y de lo que vamos a escuchar ahora. Y ahora sí, lo que les decía, este breve atrevimiento de Sor Juana en esta calaverita con la verdad. Llegó el día que la calaca tanto espera. Se arregló para salir del panteón e invitó a la verdad, su amiga de juerga. La huesuda recibió invitación de una tal filósofa, poeta y hasta cocinera, que en el claustro armó celebración para que la verdad rindiera cuentas. Sor Juana tenía lista la ofrenda, flores, luces y hasta reggaetón. Le pidió a los de gastro la cena, el baile a los de producción, a los de escritura, poemas. Enorme tenía que ser la ocasión para que la verdad volviera a la tierra. Hasta funaron a la desinformación y tanto alboroto logró su meta. Pero para terminar su misión, a la huesuda falta que convenza. Juana le llevó tremenda tentación. Hacerla tiktoker fue su propuesta. La Catrina, alistando su hoz, a la verdad canjea, quien se queda en el salón por la gran recompensa. Seminarios, talleres y reflexión. Ahora sí, no hay quien la mueva. Con Sor Juana se acomodó y al panteón ya no regresa.
Muchas gracias por su mensaje, maestra Carvajal. Y a continuación, Alexa Moreno Buendía, coordinadora y editora de la revista Isla de Vapor, compartirá sus reflexiones sobre cómo se puede permear en el imaginario colectivo con temas de inclusión, acceso a la información, transparencia y apertura institucional a través de la figura de calaveritas literarias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo preparé una presentación porque igual es un tema que me gusta mucho unir la literatura, la imaginación y cómo la imaginación también está presente en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar reflexionando sobre arte, cómo es que el arte está presente en la sociedad y cómo puede ser un reflejo y también puede ser también proyecciones, perdón. Desde las artes plásticas hasta las creaciones literarias, las obras, la mayoría de las veces, surgen en soledad. Sin embargo, aun cuando la persona que decide crear se encuentra en el cuarto más lejano, en la ciudad más lejana, en la conversación interna más solitaria, aún así, ésta sigue estando acompañada por cada individuo de su sociedad. Es decir, al contener su obra símbolos y significados, estos no solo harán sentido para ella o él, sino también para otras personas. Así, el arte es un reflejo de toda una sociedad, aun cuando la obra pueda contener elementos puramente significativos para quien la creó. Por ejemplo, inventar palabras, inventar formas. Esta puede ser objeto de interpretación como un producto cultural de una dimensión mucho más global e histórica. Y por ejemplo aquí pues vemos en esta obra, es una obra del expresionismo abstracto de una pintora que se llama Sonia Geshoff. Y ella es norteamericana, pero esto es como lo que a pesar de que puedan ver formas sin ningún sentido, se puede también ver la importancia que tiene el contexto histórico y social en la obra, pues fue creada por el desaliento, la angustia que dejó la Segunda Guerra Mundial y el rechazo a la razón y la extrema expresión en las prácticas bélicas de la época. Y bueno, también, así como puede ser este reflejo, también puede ser una proyección las obras artísticas. Por ejemplo, aquí les traigo esta creadora es Doris Salcedo. Ella creó un contramonumento que se llama Fragmentos y justamente como la idea que les quiero dar es que el arte también sirve para hacer una proyección al futuro para mejores sociedades. Y esta obra justamente resignifica el concepto de paz tras fundir las armas de fuego entregadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y recrear el material en un espacio de memoria, reparación y verdad. Ahí está. Y bueno, la literatura, que es lo que nos trae a este lugar, la literatura igual contiene estas proyecciones y estos reflejos, pero sobre todo también contiene una imaginación política que justamente sirve se da o se expresa mucho más en en situaciones o contextos de violencia extrema, institucional. Por ejemplo, aquí podemos ver que la realidad social, la literatura sirve como un registro de realidad social, como lo podemos ver en estas obras como Nocturno de Chile y El amuleto de Roberto Bolaño. En estas, pues justamente hace como desde la imaginación, justamente traza las consecuencias políticas que causaron la dictadura en Chile. Y bueno, también en el otro, en Amuleto, justamente es traza o pone como registro desde la imaginación lo que ocurrió justamente en la intervención militar en Ciudad Universitaria en 1968.
Y bueno, para escribir literatura se requiere de la imaginación, no solo como esa capacidad de deformar y cambiar imágenes, sino como aquella capacidad de crear posibles imágenes de lo real. Es por esto, por lo que cuando hablamos de imaginación, también hablamos de lo político. Si entendemos lo político como todas aquellas acciones colaborativas que cada individuo de la sociedad realiza en una red invisible para sostener una realidad social, entonces es interesante preguntarse cómo es que la imaginación se inserta en la sociedad democrática. Y bueno, en una sociedad cuyos individuos crean o recrean, poseen y hacen valer sus leyes y derechos, es indispensable la imaginación política. Y esta imaginación política justamente la vemos, les hablo de todo esto porque justamente lo vemos en las calaveritas, y esta imaginación política es aquella que nos permite reconocer la historia de sociedades pasadas y presentes para pensar en futuros posibles, en realidades sociales diferentes. Aquí, a pesar de que la imaginación se encuentra en muchos planos de la realidad social, sí podemos afirmar que es en el arte y la literatura donde la imaginación política se expresa con mayor libertad y se hace más material, ya que la creación estética contiene una verdad donde se juega la capacidad de abrir trascendencia, es decir, un espacio donde la realidad establecida se subvierte y señala en otra dimensión de lo posible. Aquí cito a Alfredo Gómez Müller, quien es un escritor colombiano, que nombra justamente el acto artístico, justamente como lo que aquí nos reúne hoy, como una transgresión racional o mágica a lo real y ya establecido. Así, la literatura es un espacio de libertad creativa, imaginativa e inventiva. Dentro de la creación literaria podemos encontrar metáforas que alumbran pensamientos que eran lejanos y hasta contradictorios. Se pasó. Y bueno, ya para cerrar, las calaveritas, justamente, pues como ya han comentado también, o se ha comentado ya aquí, pues es una composición literaria tradicional de México. Y bueno, a mí me gustaría también compartir una reflexión en torno a cómo es que la muerte en nuestras sociedades, desde la sociedad prehispánica o sociedades prehispánicas, es tan importante y cuál es el significado de la muerte y por qué también justamente las calaveritas hablan de la muerte o se hace referencia a la muerte. Entonces, el elemento más importante en esta composición literaria es la muerte. Para las culturas prehispánicas, la muerte no era el fin de la vida, era solo una conclusión de una etapa. La muerte como motivo literario de esta tradición trasciende lo lineal unívoco y con humor recibimos historias de la muerte en la que resignificamos constantemente su sentido a través de metáforas y referencias propias. Y exista o no esa otra etapa después de la muerte, la realidad es que el camino se ve interrumpido por ella en la vida de cualquier persona. Es aquí que en las calaveritas recordamos la única certeza que tenemos a través de una risa irónica. Todos nos vamos a morir, todo eventualmente desaparecerá. En el fondo de cada calaverita, como lo vamos a ver ahora en la lectura, podríamos encontrar los versos antiguos del poeta tlatoani Nezahualcóyotl, que me gustaría que lo recordáramos. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y también nos hace recordar las calaveritas justamente a uno de los grabadores y caricaturistas mexicanos más importantes del siglo pasado, que se llama José Guadalupe Posada. Quien justamente dijo una frase, pues, ahora muy famosa, que dice así: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.
en las calaveritas, todas las personas podemos ser personajes principales y a la vez también podemos ser los secundarios, porque a todas y todos nos atraviesa la muerte. Es aquí donde encontramos su trascendencia social y política. Todas las personas podemos vernos reflejadas en las calaveritas al leerlas, pero también, y lo más importante, todas podemos escribirlas desde nuestras propias experiencias, con nuestros propios contextos. En ellas se reflejan las inquietudes, los deseos, los miedos, las ideas, las críticas, opiniones y percepciones de la sociedad, pero también las proyecciones desde la ironía, de lo que anhelamos para un futuro. Esta composición literaria puede ser un motivo para provocar la curiosidad, el conocimiento y el pensamiento crítico sobre temas sociales que nos atraviesan y nos afectan en todos los sentidos. Y bueno, ya para terminar, esta tradición literaria puede ser una estrategia innovadora y motivante para acercar a las personas a conocer temas como transparencia, derechos humanos, cultura de paz, acceso a la información, protección de datos personales, género, acceso a la justicia e inclusión. Convocar a la participación ciudadana a lo largo del país para crear calaveritas sobre estas temáticas asegura no solo el acercamiento y conocimiento sobre estos temas, sino que también fortalece los derechos culturales de las personas, motivándolas a crear, idear, imaginar, escribir, compartir y socializar sus letras con otras personas. Es decir, este esfuerzo motiva a desplegar la imaginación política de cada individuo e individua para seguir imaginando y repensando nuestra sociedad para una mejor. Es importante destacar la relevancia de seguir integrando la creación literaria y artística como una herramienta que permita el encuentro entre instituciones públicas, academia y sociedad civil, incluyendo, por supuesto, a la población infantil y juvenil. Fomentar la participación ciudadana desde las instituciones públicas a través de la creación artística y literaria es apostar por una sociedad donde a través de la sensibilidad de las letras, el juego con las formas y los colores, podamos comunicarnos reflejándonos unos en otros y así asegurar diálogos diferentes e innovadores que nos permitan proyectar y construir las sociedades que queremos. Así que, pues sigamos imaginando y muchas gracias. Muchas gracias, Alexa, por la intervención y a continuación la Catrina nos leerá unas calaveritas abiertas. Ay, muy buenas tardes, qué emoción estar aquí con ustedes y más emoción que hablen tan bonito de mí, de la muerte, la calaca. Y sí, queridas, queridos, todos nos vamos a encontrar en algún momento. Yo creo que por eso quieren quedar bien conmigo, ¿verdad? Ay, y me encanta eso del TikTok, ¿eh? Vamos a abrir nuestro canal y hacemos unas calaveritas ahí y nos volvemos famosas por todo el mundo, ¿te parece? Ay, me encantaron tu calaverita, querida. Y también me encantaron estas calaveritas que escogí porque, imagínense, ponerse a pensar en un tema tan difícil como la transparencia, como el derecho a la información. ¡Ay, qué es eso! Y qué cercano a ustedes es. Y ahorita van a ver, ¿qué es esto de los derechos? ¿Qué cosa tan rara, los derechos humanos? Y por eso me encantaron estas, porque se pusieron a pensar estas personas, a conectar con su vida, a conectar conmigo y con sus derechos. Entonces me encantaron. Hablaron de la inclusión, les leo. Esta se llama Calaverita de la Red, por Soledad Rodrigo. Y las calaveritas llegaron al Info y formaron una red. Hablaron de los compromisos que ellas también quieren atender. Las calaveritas debatían sobre a quienes quieren ayudar. Unas decían que a las personas adultas mayores para que sus trámites puedan realizar. En las reuniones sobre mujeres que están privadas de la libertad, sobre la carta de no antecedentes penales, a las empresas quieren sensibilizar. Con los jóvenes no se quisieron quedar atrás. Visitan a los integrantes, pues información sobre sus servicios hay que recabar.
en lenguaje sencillo se difundirá. Con las niñas y niños también quieren aprender sobre el derecho a saber, van con la bici de Paula que se difundirá en internet. Todas celebraron del gran trabajo de la red, pues vivieron que sumado muchos compromisos pueden atender. Ay, esa me encantó, esto de las redes. Esta es otra. Mira las chicas tiresias. Bueno, ahí debe saber que hay un antecedente de trabajo que es un grupo, ¿no?, de mujeres, de un colectivo de mujeres trans. ¿Estoy en lo correcto? Ajá. Hicieron esta calaverita. Mira las chicas tiresias dispuestas a desayunar y a las flacas tiliqui flacas se las quieren llevar. La primera fue Karina, que lleva un plato en la mano, la muerte. Dios, estás muy flaca, mejor mañana temprano. La segunda fue Luisa, que sus cigarros no podía encontrar, la muerte. Esta no se me va a escapar. La tercera es Rebeca, que al pendiente siempre está. Uy, qué difícil, esta que viva está. Las demás chicas corrieron, pudieron escapar. Huyan si pueden, que algún día las voy a alcanzar. Uy, esta qué polémica. Calaverita de género, por Elisa María Viviana. Vaya los temas de género, nadie le quiere entrar, pues todo el mundo piensa que la muerte los llevará. Y es que algo de cierto hay, pues luchar por nuestros derechos, en ellos la vida va. Muchas mujeres han muerto defendiendo nuestro ser, porque para ser mujer hemos tenido que dejar de ser. La calaca desatada nos recoge sin piedad, jala parejo con todas, sin importar la edad. Por más que le digamos, ni una más, por desgracia hay muchas más que crecerán. La indiferencia gana, hay que ponerle un altar, con flores de cempasúchil al degano patriarcal. Está lleno el campo santo de grandes mujeres valientes, cuyas tumbas ya no molestarán a esas piedras relucientes de las grandes avenidas que aquellas fascistas solían rayar. Pero qué necesidad, dirán algunos, de generar tanta violencia. Tan fácil que era llevar una vida calladita, reposando en el hogar, haciendo aquellos deberes propios solo de mujeres. Y ya con esta me despido, pues me duele el corazón por tanto dolor femenino y una lucha sin razón. ¿No? Claro que no. Yo sí estoy convencida que debemos seguir luchando, pues defender nuestros derechos bien vale toda la vida. Espera, flaca engreída, que no te será tan fácil llevarnos al cementerio, pues antes de claudicar haremos un incendio. Quemaremos los prejuicios, todo aquello que nos han enterrado. Derribaremos muros, todo lo que se interponga. Antes de morir, dejaremos esta tierra lista para las mujeres que vendrán a hacer de ella un lugar con equidad. Ay, te quedas triste, flaca. Yo me voy a otro altar. Me vestiré de naranja, pero no por festejar. Qué bonito título, Huesitos Accesibles, por María del Carmen Nava. El lenguaje sencillo has de usar, si no, al panteón te he de llevar. Sin importar la edad, profesión ni actividad. Tu meta, comunicar con claridad. Tus palabras han de implicar respeto e inclusión. Habrás de vocear
apertura sin excepción. De olvidar los derechos humanos como fuente, mi guadaña se encargará de dejarte sin respiro por dejar en el olvido la apertura incluyente. Sin dejar a nadie afuera, la cocreación a ritmo de danzón. Bailan las personas con tesón. Si tienen inclusión y diversión, no las llevaré al más allá. Mejor al Camposanto, exporto su receta. Diversidad y accesibilidad, y así las calaveras tendremos equidad. Y una última que también habla de los derechos y la inclusión. Calaverita por la accesibilidad, por Viridiana Díaz. Estaba la calaca preparada para el baile. Cuando llegó al panteón, aquel Catrín con una solicitud en braille. ¡Hey, Catrín! Sentí que reviví cuando accesible al info sentí. ¡Ay, calaca! De eso se trata. Hasta en lengua de señas mi solicitud encuentras. Y ni hablar de todos los derechos de acceso a la información, pues hasta la lectura fácil entiendes mejor. Me sorprendes, Catrín. Pasaré al info y pediré ajustes razonables, pues antes de regresar al Camposanto, hacer valer mis derechos será un gran acto antes del festín. Anda, calaca, que la ofrenda hasta la diversidad se retrata. Y bueno, estas son calaveritas que se producieron, que se escribieron y crearon desde el 2020, ¿no? Entonces, muchas felicidades a todos los autores y que esto sirva para que todos los demás estos días se pongan a escribir una calaverita por sus derechos. Muchas gracias a la Catrina. Y ahora sí, para concluir, María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, nos dirigirá un mensaje de conclusión y cierre. Muchísimas gracias a todas. La verdad es que escucharles, inspirarles, no sé, nos inspira nuevas cosas, nuevas formas de vernos y sobre todo de interactuar. A mí lo que me parece que es de aprovechamiento en todas estas festividades mexicanas es justo eso, o sea, que nos divertamos, que generemos inercias diferentes desde las instituciones públicas locales, federales, nacionales, con las universidades. También me parece que en estas comunidades de reflexión, de creatividad, y sobre todo tienen un gran alcance de poder transformar realidades, de mejorar y visibilizar con un lenguaje que ni siquiera nos imaginamos. Creo que esta parte de podernos no solo innovar, sino atrever a hablar de manera distinta, escucharnos de manera integral, pues es fundamental. Y justo con uno de los temas que aquí comentaban, con inclusión, con derechos humanos, con esta necesidad de que todas estamos ciertas que compartimos la misma comunidad y que en la medida que podamos aportar con otras narrativas, con otra disposición, pues siempre vamos incluso a poder evitar la muerte, de cierta manera, la muerte de los derechos humanos, lo diré así, y al contrario, o sea, darle otra vida, otras fuerzas, otras características. Esta parte de apertura incluyente, apertura sin excepción, para nosotras desde el equipo de Estado Abierto de la Ciudad de México ha sido muy, muy importante, porque no hay manera de poder tener una integralidad de perspectiva social sin las mujeres, sin la inclusión y visibilización del trabajo. Por eso también buscamos estar aquí en el claustro de Sor Juana, ni más ni menos,
porque sí nos parece que tenemos que seguir como con este empuje y difundiendo, multiplicando. También finalmente quiero agradecer a una de las gestoras de esta idea, que es Zulema Oviedo, que es mi coordinadora de ponencia, y bueno, a lo largo del equipo de Estado Abierto también ha tenido un trabajo fundamental, y a todas las integrantes de mi equipo de trabajo. La parte visual es increíble, ustedes pueden descargar justo los compendios de Calaveritas 2020, 2021 y 2022, y van a gozar desde la parte visual, de los colores, de justo la transmisión de los mensajes. Es bien interesante. Entonces, nos encantará, justo como nos dice la Catrina, de escriban sus nuevas calaveritas abiertas en este 2023, 2024, en fin, que incluso sin estar nosotras en este Info de la Ciudad de México se puedan apropiar de estas tradiciones. Ya lo comentaban también, es un patrimonio cultural, las calaveritas, de tal manera que se preserva de boca en boca al momento de escribir, de pensar, de compartir. Así que bienvenido a los TikTok también, los videos y en fin. Y nuevamente muy agradecida con todas ustedes por la oportunidad de visibilizar sus grandes capacidades. Así que, bueno, pues generemos apertura incluyente, apertura sin excepción, de las formas que menos nos imaginamos, ¿no? De formas nuevas, con fuerza. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y una fortuna de estar con todas ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas las ponentes, y a continuación vamos a hacer entrega de las constancias a la doctora Susana Pallavicini, a la maestra Georgina Carvajal Valencia, a Nexa Moreno Buendía y a Iracema Hernández. Un fuerte aplauso. Y a continuación tomaremos la foto oficial del Presidium. Y también queremos aprovechar para agradecer a quienes nos acompañan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Bienestar Social, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, del Partido Verde, de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de la Agencia Digital de Innovación Pública y del Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa, así como de todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales del Info y del canal del Claustro. Muchas gracias por acompañarnos y recordarles que las calaveritas, la edición 2020, 2021 y 2022 están disponibles en la biblioteca del Info Ciudad de México para su consulta, para su descarga. Se encuentran los códigos QR aquí a disposición para que puedan acceder y consultarlas, y están a la orden. Muchísimas gracias, y con ello, siendo las 18:02, damos por concluido la presentación de Calaveritas Abiertas. Muchas gracias a todas y todos.